Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves 16 de mayo del año 2019. ¿Con quiénes estamos? Con Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Con Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Se tiene que acomodar el cuello para la cámara. No. Quedó bien, así estás bien, sí. No te preocupes. Con Viste que viene sin corbata. Hoy vino sin corbata, todo un acontecimiento. Sin corbata también Fernando Butazoni, cambiado de mesa, regresando a esta, por lo menos por hoy. ¿Cómo te va, Fernando? Muy bien, buen día. Y saludo por teléfono a Gabriel Mazarovich, que hoy está oficiando como de... ¿cómo llamarlo? Bombero, ahí está, bombero, porque no era él quien estaba previsto para completar la mesa de hoy, era Ana Ribar, que ha tenido un inconveniente de último momento. Gabriel se incorpora a distancia. Buen día, Gabriel. Muy buenos días a todos por ahí. Un abrazo grande. Gracias por el gesto. Por favor. Vamos a ir escuchándote entonces, va a ir corriendo la conversación por esta vía también. Vamos al primero de los temas políticos que tenemos para tratar. El Poder Ejecutivo no consiguió ayer los votos necesarios en el Senado para aprobar el pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaverry y Gustavo Fajardo, que integraron tribunales de honor que analizaron la conducta de los represores José Nino Gavazo, Jorge Pajarito Silveira y Luis Maurente. El oficialismo debía obtener el apoyo de los 3/5 de los miembros del Senado, o sea, 18 votos. Sin embargo, logró que levantaran la mano los 16 senadores del Frente Amplio. El pedido de pase a retiro obligatorio de estos generales se fundamentaba en que habrían violado el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, que indica que cuando se intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito común o militar, el presidente del tribunal debe comunicar de inmediato al superior, suspendiendo las actuaciones hasta tanto ese superior se pronuncie. Varios legisladores de la oposición sostuvieron en sus alegatos que la responsabilidad por no haber trasladado a la justicia las declaraciones de Gavazo, esas en las que confesaba haber hecho desaparecer el cuerpo de un militante tupamaro muerto en la tortura antes de la dictadura, esa responsabilidad es en realidad del presidente Tabaré Vázquez. El senador nacionalista Javier García sostuvo, por ejemplo, que Presidencia estuvo en conocimiento y escondió la información, y luego se solicitaron estas venias como forma de disimular las responsabilidades que tiene el presidente. En el mismo sentido se expresó el senador Jorge Larrañaga. Hoy si hay encubrimiento, como se dijo acá, si hay encubrimiento de la verdad, el gran responsable se llama Tabaré Ramón Vázquez Rosa. Gracias, señora presidenta. Bueno, así que por ahora entonces los generales continúan en actividad, no pasan a retiro como pretendía el Poder Ejecutivo. ¿Cómo vieron esto? Pido la palabra. Pide la palabra Esteban. Si hay un tema en el cual no se puede hacer, o no se debería, pues se hace, digamos, maniobras, especulaciones, jugueteos dialécticos, es el tema de los derechos humanos. Y sobre todo este mecanismo de que como vos tenés responsabilidad, yo me lavo las manos de la mía. Vamos a empezar por la última responsabilidad. Hay 15 senadores que una vez más votaron la impunidad más absoluta de 4 generales que escucharon de viva voz de un torturador asesino de primer nivel como Gavazo, que había matado, había echado a un río el cuerpo de un muchacho, etcétera, que tenían la obligación moral, además de formal, de actuar, y no hicieron absolutamente nada. No hicieron solamente, sino que emitieron un fallo vergonzoso para el honor de las Fuerzas Armadas uruguayas, que no son ellos. Ellos son un momento de las Fuerzas Armadas. Tú estás cuestionando a los senadores de la oposición, sí, a todos, los que no votaron las venias. Blancos, colorados, y el senador independiente, que una vez más demuestra, también de eso me voy a referir, es que de independiente no tiene absolutamente un pomo, y que uno de los mayores errores de mi vida es haber planteado una alianza con él. Era socio tuyo. Sí, por eso mismo, hay que reconocer los errores, lo primero. Ahora, yo que acá desde estos micrófonos, así que por lo tanto no tengo ninguna culpa que lavar, dije la responsabilidad y pedí la renuncia
de Miguel Toma, y repudié que lo hayan designado para ir a presentar las pruebas, porque me parece que fue a no Roma, tiene... la ida a Sí. Roma en el caso del Plan Cóndor. Me parece una vergüenza que lo hayan mandado, porque no sabe nada de derechos humanos, porque leyó y encubrió esas actas. Eso no tiene nada que ver con que blancos, colorados e independientes hayan dado otro paso en la impunidad total. Con esa mentalidad es que nunca fue preso nadie, con esa mentalidad es que se sigue ocultando el pacto de silencio que existe en las Fuerzas Armadas para que los responsables de los delitos por lo menos brinden información, no digo ni siquiera, pero en realidad que haya justicia y verdad. Y estoy totalmente de acuerdo con el discurso que hicieron los familiares en el 1 de mayo, y lo de ayer es una página vergonzosa, electoralera, miserable de ambas partes. Carlos es ahora el que levanta la mano. Total y radicalmente con el amigo Valenti, Bueno, empezó bien. que esta ha discusión. dejado la mesura de estos últimos meses y ha vuelto al enchastre, al voleo. Lo primero que hay que tener claro, que parece que Valenti no lo tiene claro, que el Poder Ejecutivo, que él en su momento alababa mucho y del cual había tomado distancia, se equivocó. Porque el Poder Ejecutivo eleva el pedido de destitución invocando que los coroneles de los tribunales, los generales de los tribunales de honor, omitieron cumplir con el reglamento. Y en ese aspecto no fue así. Y por lo tanto, desde que vivimos en un Estado de Derecho, amiga Valenti, que usted tiene que respetarlo, si el Poder Ejecutivo establece un fundamento equivocado, los legisladores no tienen más remedio que actuar en consecuencia. Y el amigo Mieres, hasta hace poco socio de Valenti, lo dijo muy claro. Si la resolución del Poder Ejecutivo hubiese venido por las atrocidades que se dijeron y que pasaron desapercibidas, yo votaba con las dos manos. Pero como el pedido del Poder Ejecutivo... Lo que Mieres dice es, si el cuestionamiento de estos generales fuese porque en su fallo no cuestionaron a Gabazo por lo que confesó, si hubiese sido por eso, yo habría votado las venias de destitución. Con las dos manos. Pero el argumento del Poder Ejecutivo, equivocado y determinante, porque reitero, vivimos en un Estado de Derecho, es que los generales no cumplieron con el reglamento. El reglamento dice que si los generales en los tribunales de honor tienen conocimiento de un delito, tienen que suspender las actuaciones, elevar al superior y actuar conforme las instrucciones que reciban. Si bien hay un error formal, porque esa elevación no surge del expediente, el propio Manini Ríos ha declarado 20 veces que efectivamente los generales suspendieron, le pasaron las actuaciones, le dijeron, acá hay un delito, señor comandante, en ese momento, ¿cómo procedemos? Y Manini dijo, esto es una chicana, sigan. Sí. En el Frente Amplio justamente se ha insistido en que en las actas no figura, no está documentado en ningún lado de que se haya hecho lo que había que hacer. Esa es una chicana barata, pero lo que importa es que el comandante en jefe... ¿A vos la ley te viene chicana barata o no? No, porque es mucho menos la importancia de una constancia que no quedó. ¿Y el artículo 177 de la Constitución? De un hecho que se cumplió. ¿Y vos qué preferís? Permitime terminar. ¿Qué de un hecho preferís? que se cumplió. Se cumplió, se elevó y Manini lo devolvió. Pero si salimos del plano estrictamente formal primario, que esa elevación existió, lo cierto es que el Poder Ejecutivo, que es el superior de Manini, que en la etapa no estaba, tuvo conocimiento 2 meses después de la realidad que surgían. Y no lo tuvo indirectamente porque le llegó y lo leyó y lo miró de costado. Lo tuvo porque un ministro moribundo, a quien Vázquez lo echó como un perro y murió a los 10 días, llevó el expediente en mano, habló con el personaje Toma, a quien Valenti sigue criticando aparentemente, y le dijo, Toma, acá hay un delito, hay que actuar. Muy bien. El responsable es Vázquez, ¿eh? Muy bien, Toma, habla con Vázquez y tuya, mía, yo por vos, vos por mí. Nadie hizo nada, y si no era porque el Observador publicaba el 30 de mayo la noticia, ese expediente se desaparecía de la vida. O sea que el gran responsable es la Presidencia de la República y el mal manejo que hizo. Pero ayer, porque yo me informé, dije, ¿cómo van a decir que estos tipos actuaron bien? Vi lo que es el pedido del Poder Ejecutivo y dice,
atento a que los generales fulano y fulano violaron el reglamento previsto en el tal, Bueno, ese reglamento no lo violaron, eso lo cumplieron. Ahora, que eso que después había una cantidad de barbaridades que debieron ser motivo de alguna sanción adicional a Gavazo, también, pero el Poder Ejecutivo ni invocó eso. Ahora yo le pregunto, y a Valenti, ¿por qué el Poder Ejecutivo no invocó eso? Porque Vázquez lo había refrendado. Entonces estaba diciendo, bueno, entonces no critiques a la oposición, criticá a Vázquez y decir que le tiran un peludo sobre la mesa mal presentado para cubrir su responsabilidad en el tema. Esa es la verdad. Ese fue un aspecto recontra rocambolesco de todo este trámite. El hecho de que Pero hace 30 años que están todos impunes, con blanco, colorado, independiente. Pero voy a decir otra cosa, la famosa impunidad. Que fue rocambolesco porque el presidente de la República convalidó el fallo del Tribunal de Honor. Claro. Lo convalidó pese a que no castigaba, pese a que no cuestionaba a Gavazo por haber sido responsable de una desaparición, incluso en democracia. Lo convalidó porque lo cuestionaba y lo sancionaba por otra cosa. Claro. Exactamente. Pero de algún modo estaba también convalidando a la otra parte. Para concluir, los senadores que votaron contra el pedido de la venia de instrucción hicieron lo único que puede hacer un legislador responsable en un Estado de Derecho: considerar la verdad formal que ha sido reconocida por todos, porque nadie niega que los generales se elevaron. Los grandes culpables de esta situación, porque por las atrocidades que dijo Gavazo debió haber otra consecuencia, son Toma y Vázquez. Y por último, lo dejo para el siguiente bloque, la impunidad que dice Valenti que defendemos los partidos tradicionales hace 30 años, no ha habido nadie que la defienda más que Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Nadie, y la negoció 20 veces por cosas distintas, una vez y otra vez. La última por los huesos de la nuera de Hellman, y como no aparecieron, decidió por primera vez ir contra la ley de caducidad. Tenemos 2 tertulianos más. ¿Cuál va primero? Va Fernando. Bueno. Y después al teléfono con Gabriel. Yo veo que la retórica prima en este debate aquí entre los tertulianos que hablaron hasta ahora. Carlos palmea la espalda de Fernando. Yo creo que acá hay un problema que va más allá de un hecho puntual y que denuncia una situación que a mí me alarma, y creo que con gran torpeza el sistema político en general, y ustedes, tertulianos, también, no parecen, sí, los dos, no parecen advertir, que es que desde el regreso de la democracia hasta ahora, hasta el día de hoy, el sistema político en su conjunto no ha sabido instrumentar políticas con las Fuerzas Armadas que evitaran que 30 años después de la dictadura, o más de 30 años después de la dictadura, siguieran ocurriendo episodios como estos. Apoyado. ¿A qué me refiero con episodios? Carlos dice apoyado. ¿A qué me refiero con episodios como estos? A que un grupo de generales no considere deshonroso para las Fuerzas Armadas la conducta de uno de sus oficiales, que fue José Gavazo. Y que un presidente de la izquierda tampoco. Yo creo que todo el sistema político está en deuda con el resto de la ciudadanía, aún con aquellos que no perciben el problema, aún con aquellos que creen que está todo bien, y por supuesto con aquellos que creemos que está muy mal. Ha habido problemas con las leyes vinculadas a las Fuerzas Armadas, problemas con la política nacional de defensa, problemas con las retribuciones a los militares, problemas con el mando y conspiraciones desde el mando, porque todo el mundo sabe que cuando iban a sacar a un general que era comandante del ejército, no lo sacaron y lo arrestaron porque sabían que después los otros generales no iban a aceptar, y entonces quedaba la comandancia de jefe del ejército acéfala. Es decir, yo creo que acá hay un problema muy serio, un problema que tiene su raíz en la educación, en la formación, en la doctrina, y en el cual participaron absolutamente todos los partidos políticos que ejercieron el poder. El Partido Colorado, desde el reinicio de la dictadura, de la democracia, hasta el Frente Amplio en el día de hoy. No hubo una conducta que permitiera construir un ejército moderno, no solo desde el punto de vista operativo y militar, sino desde el punto de vista de sus concepciones políticas y filosóficas. Un error gravísimo que hay que resolver.
Carlos dice que está de acuerdo. Estoy de acuerdo perfectamente. Esteban Acá hay también. una omisión de todos Yo en encarar la verdad a fondo y voy a reconocerla. reivindicar algo. Yo lo he dicho cuando se empezó a discutir el tema, que esto es una demostración teléfono, de más que anoche. es un fracaso de la política, y además cuando hice referencia al discurso de los familiares el 1 de mayo, lo que dicen los familiares es exactamente lo que tú decís. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos con Gabriel ahora. Con una característica. No pongamos todo el mundo en la misma bolsa. No pongamos todo el mundo en la misma ¿A quién sacás de la bolsa? Por ejemplo, ¿A quién sacás de la de bolsa? los partidos tradicionales, el único que sacó de la bolsa porque hizo algo fue Jorge Valle. Porque creó la comisión que permitió empezar a descorrer el primer gobierno de Frente Amplio, donde estaba Gonzalo Fernández, y no toma. Por lo menos se encontraron huesos desaparecidos. Mirá, y empezó. Prefiero no hablar de esa etapa. Está. Bueno, Prefiero no hablar de esa no, etapa en relación con los desaparecidos y con la Comisión de la Verdad y con los archivos No lo que hagas. quedaron fondeados allí. Admití que yo lo haga. Yo Sí, te por digo supuesto. que no es lo mismo. Por supuesto. Y después hay 30 años 35 años donde hubo. Le encontraron la vuelta, legal, formal, de lo que sea, pero blancos y colorados, y ahora el Partido Independiente, le encontraron la vuelta nuevamente para que 4 generales que violaron la Constitución, no el reglamento, el artículo 177 de la Constitución, ya que tú sos tan apegado a las leyes, dice que un funcionario público que se entere de un delito tiene que ir y denunciarlo. Y no lo denunciaron. ¿Y qué hizo Vázquez? ¿Qué hizo Vázquez? Lo mismo. ¿Qué hizo Toma? Espero que los manden presos. Podemos dejar Espero que ¿A los Vázquez manden preso? ¿A Vázquez preso? Espero que los manden presos. Ojalá Mirá manden lo que preso te a digo. Mirá, eso está muy fuerte. Y lo dije acá antes. Tienen que asumir la responsabilidad. Espero Sí, que pero los fiscales acabas de decir tengan lo que tiene haya que ir tener. Preso, dijiste que tiene ¿El que ir presidente preso. de la República? Discúlpame. Pregunto. Porque si un presidente de la República Pregunto. Correcto. si un presidente de la República viola la ley y convalida un juicio donde se reconoce un delito y no lo denuncia a la justicia, y si corresponde, que se le aplique todo el peso de la ley. Tiene que haber un juicio político primero, ¿no? Que haya el juicio político. Gabriel Mazarovich, te toca. Pequeño detalle. Bueno, buenos días. Yo creo que este es un tema muy grave, lo hemos discutido, lo hemos evaluado, y yo creo 2 cosas. Primero, que hubo errores en el manejo del expediente y que hubo omisiones en el manejo del expediente, de eso no hay ninguna duda. Ahora, el problema que en una cuestión de esta gravedad las responsabilidades no son iguales. Entonces, no es lo mismo. A ver, el primer responsable de esto es Gavazo y Silveira, ¿no? Son los que torturaron, asesinaron, mataron, desaparecieron, ¿tá? No fue ni los generales actuales, ni los gobernantes blanco y colorado, y mucho menos Tabaré Vázquez, no. Entonces, ese es el primero, porque al final terminamos discutiendo tanto que parece que es una anécdota que un miserable como Gavazo diga lo que dijo en una operación de inteligencia, claramente, ¿no? Porque creo que se le están viendo todas las patas. O sea, de la utilización de esto, de Manini y Ríos, que hizo mucho más que los generales, escribió, porque él sí sabía, y escribió una carta que no tenía ni siquiera que escribir, porque no se lo exigía el reglamento, respaldando a todo y acusando al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y construyó su candidatura presidencial a partir de la utilización de esto. Y presionó y chantajeó y forzó para salir candidateándose, y tiene como asesor de campaña, entre otros, a Radaeli, que está procesado por haber desaparecido y asesinado a un agente de la dictadura de Pinochet, Berríos, acá, en un gobierno blanco, sacado de la comisaría cuando era ministro del Interior Juan Andrés Ramírez. Entonces, pongamos las cosas en su nivel, y es candidato presidencial ahora, ¿no? Entonces, tengamos viendo todo el bosque, no solo uno. Segunda cuestión. Está claro que uno puede tener determinados errores. El problema es cómo uno actúa a partir de esos errores. Y en el caso de Tabaré Vázquez y de Toma, que yo creo que Toma en particular tuvo un error muy grande al manejar este expediente, pero Tabaré Vázquez, cuando se hace público, es cierto, por la nota del Observador, todo eso, toma una medida inédita en la historia del Uruguay, que es destituir a los generales
al comandante en jefe y además pasar toda la justicia, lo pasó todo, él lo hizo después. Manini Río insiste en la defensa y el problema es que la votación de ayer no soluciona este error, pero además fortalece el dictamen de los generales, porque a ver, ayer en el Parlamento no estaba en discusión el asunto de Tomás, seguramente lo tendrán que discutir. Yo voy a decir una cosa al final sobre esto, tratando de ser breve, porque además me tuve que armar en la cabeza el debate en 10 minutos, por eso pido disculpas. Sí, y te agradecemos especialmente ese esfuerzo. No, les pido disculpas también a los tertulianos, estoy razonando mientras voy opinando. Yo lo que sí digo es que, a ver, ayer estaba en discusión la actitud de 3 generales. ¿Está bien? Eso era lo que estaba en discusión. 4. Y cuatro generales, perdón. Y está bien que puede haber errores formales o no. Es muy llamativo. Yo, además, tengo un respeto muy especial en este tema por Ramela y él lo sabe. Porque además hemos compartido experiencias de trabajo e inclusive estuvimos juntos cuando, a consecuencia del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado asumió su responsabilidad política por primera vez. Estuvimos en el Parlamento juntos y yo le di un abrazo ese día, bajé para darle un abrazo ese día. ¿Recordás eso, verdad, Carlos? Por supuesto, Gabriel, con mucho afecto además. Que fue así. Entonces, porque yo sé separar los tantos, ¿no? Y en este tema en particular. El problema es que con la votación de ayer, los senadores de la oposición, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, no separan los tantos, los mezclan otra vez. Entonces, a mí me parece que ayer tiene que haber señales clarísimas, cada vez más, de que esto, porque además no es casual, no es que sea un tema, primero esto demuestra que no es un tema del pasado, un tema del presente. Nosotros tenemos presidente en Brasil, a Jair Bolsonaro, que reivindica el golpe de Estado y que reivindica la actuación y que cuando destituyó a Dilma dedicó su voto al torturador que la torturó. ¿No? Entonces, no es un problema del pasado lo que está ocurriendo. Lo que está diciendo Gabriel tiene sus puntos de contacto con el planteo que hizo en sala Rafael Michelini. Él sostuvo que la negativa a votar la venia sienta un precedente para que los generales hagan lobby en futuros gobiernos y eviten el pase a retiro obligatorio. Estas son las cosas que abren brechas en la sociedad. Yo mismo fui muy crítico con el presidente, pero cuando me manda las venias para votar levanto la mano, sostuvo. Agregó que también fue crítico con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, pero advirtió que ayer se discutía la venia de unos generales que no son ejemplo para los cadetes. Eso está escrito en la crónica de La Diaria hoy. Pero yo lo que digo, Emiliano, con claridad es lo siguiente. Discutamos todo lo que tengamos que discutir. Y quiero terminar con una reflexión final. Pero digo, ayer lo que estaba en discusión era si 4 generales que consideraron que lo que dijo Gabazo no pasaba, más allá de que, porque también es cierto, Ramela dice no, Manini dijo lo que dijo, sí, Manini dijo lo que dijo, lo tenía que haber sentado en el expediente también, y no lo sentó. Entonces, yo lo que digo con claridad es que ayer todas las instituciones del Estado la tienen que dar. El Poder Ejecutivo se equivocó, corrigió, para mi gusto tarde y de repente mal su error, pero lo corrigió y actuó en consecuencia. El Poder Legislativo ayer debía dar una señal, como espero que la dé la Ley Orgánica Militar, porque yo estoy tan de acuerdo con Fernando que sigue vigente un decreto de la dictadura que tiene la doctrina de la seguridad nacional que recién ahora vamos a intentar cambiar, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que ayer había que dar una señal y el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente dieron la señal contraria. La señal política de ayer, más allá de todos los argumentos, cuando quede la gran historia del debate, es una señal a favor de la impunidad, no a favor de la democracia y a favor de la verdad y la justicia. Vamos a ir. Quiero terminar con esto. Sí. Desde la salida de la dictadura hubo el planteo de esto y cómo tuvimos la vigencia de la ley de impunidad. La ley de impunidad tenía el artículo 4. En particular el gobierno de Sanguinetti, que ahora yo me río mucho porque le preguntaron a Sanguinetti por la ley de impunidad y dijo eso fue un problema del Partido Nacional, ¿no?
Y dijo también que para él la causa de los desaparecidos fue una causa sagrada, ¿tá? Cuando él, sabiendo que habíamos encontrado a Macarena Hellman unos días antes que asumiera Valle, dijo que en Uruguay no había niños desaparecidos, y sabía que estaba ahí, lo sabía. Entonces, yo lo que me refiero es que hubo actitudes muy distintas. Sanguinetti transformó la impunidad y la teoría de los dos demonios en una política oficial de Estado y bloqueó todo. En el caso de Jorge Valle no fue así, más allá de los problemas y de todo lo que hubo después, porque en cada cosa que hicimos podíamos haber avanzado más. Pero así como digo que la señal de ayer fue una señal a favor de la impunidad, la actitud de Valle de reconocer que existía Macarena Hellman y que estaba, y abrir la Comisión de la Verdad, fue la primera señal desde la derecha, desde los gobiernos de derecha, una señal que no aplicaba hacia la impunidad total. Bueno, eso también es así. Ahora, yo termino con una cosa. Se nos termina el tiempo. Termino, Emiliano, porque es un tema muy doloroso, muy concreto para ahora. Creo que ayer la oposición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, perdieron una oportunidad muy grande de dar una señal política fuerte contra la impunidad. La perdieron. Y dieron otra vez una señal a favor de la impunidad más allá de los argumentos que se dieron. Bueno, una intervención corta de cada uno y cerramos. Carlos. Yo creo que lamentablemente discrepo, Gabriel, no es así. Acá el error es del Poder Ejecutivo, que primero homologó el fallo que tanto protege la impunidad, según ustedes, la firma de Toma y Vázquez, y si bien se marca que Vázquez después enmendó su error, precisó una nota del Observador para acordarse que eran la ley de caducidad, los desaparecidos y demás. Pero además, el propio Poder Ejecutivo, cuando le envía este mensaje pidiendo la votación de una ley al Poder Legislativo, comete otro error imperdonable, porque invoca la violación de un reglamento y punto, nada más, y ese reglamento no se violó en lo más mínimo, o sea, no invoca lo que era el contenido del fallo como eventual elemento adicional o coadyuvante. O sea que el Poder Ejecutivo a esta altura es una máquina de cometer errores en un tema que se suponía que era muy sagrado para este gobierno. Y entonces le tira al Parlamento una ley y le pide que vote una ley con un fundamento totalmente contrario a derecho. Y si algo debemos haber aprendido durante los años de la dictadura, es que el derecho no se tuerce políticamente. El derecho es una causa jurídica. Y no podemos, porque hay que dar un mensaje, decir ignoramos lo que dice este proyecto de ley y votamos cualquier cosa. Por último, la impunidad no la ha defendido nadie más que Vázquez. Cuando funcionó la Comisión para la Paz, su delegado fue a decir por orden de Vázquez que la ley de caducidad no se tocaba. En abril del 2005, cuando empezó su diálogo con los militares, volvió a decir lo mismo. Le dijo a los 3 comandantes, la ley de caducidad no se toca, es mi palabra absoluta, denme la información. Un año después les dijo, muchachos, todo bien, pero me faltan los restos de Hellman. Si me los dan, entierro para siempre la ley de caducidad. Ahí arma un circo vergonzoso y antirrepublicano que me extraña que no lo hayan denunciado las personas que efectivamente sienten el tema de los desaparecidos. Bajó en helicóptero, citó a toda la prensa, se paró al lado de un lugar, se puso con cara de compungido y mandó cavar. No apareció nada porque los restos no estaban ahí. A la semana siguiente empezó el camino para voltear la ley de caducidad. O sea que no fue principios, no fue gana de terminar con la impunidad, no fue ninguna causa que defender, fue despecho e intercambio de favores que Vázquez salió mal, quedó mal parado y tomó este camino. Ténganlo claro y tengan la dignidad de denunciarlo. Yo había pedido intervenciones breves. A ver, Fernando. Muy breve. No, muy brevemente. Carlos usó 4 minutos, yo voy a usar 1. Reitero, para mí el problema es del sistema político en su conjunto. Es un error echarse el fardo unos a otros, es un error pretender sacar ventajas políticas de algo tan importante, sobre todo para el Uruguay por su historia reciente, como es las políticas con los militares.
Yo creo que la política de defensa, la política con las Fuerzas Armadas, tiene que ser una política consensuada entre el sistema político en su conjunto, sólida, pensada estratégicamente en función de las realidades que vive hoy el mundo. Me parece que es un error muy grande. Y un último punto. El general Manini Ríos, cuando se acabó la dictadura, tenía 27 años. Me parece que es un dato claro para entender qué es lo que ha fallado entre 1985 y 2019. Esteban, lo último. Bueno, nosotros tenemos una ventaja y es que hemos discutido el tema varias veces. Y efectivamente acá hay una enorme responsabilidad del sistema político en su conjunto, pero hay un problema, no todos son iguales, no todo está en la misma bolsa. Es decir, acá hubo un diseño político original, donde el Partido Colorado, en particular Sanguinetti, fue el artífice de él hasta el final. Repito, el único, no lo voy a decir 1000 veces, que le interrumpió fue Jorge Valle. Donde están los tupamaros, vamos a entendernos claro, en los últimos 8 años no pasó nada porque estaba un ministro que formaba parte de ese acuerdo y lo ha reconocido todo el mundo. Lo dijo el propio comandante en jefe destituido en un hecho insólito en la historia nacional, que es el hecho de hacer un discurso de loas al ministro muerto. No existe antecedente. Eso es un problema. Pero en medio de ese problema, este último, que es lo que estamos discutiendo, no exime a 15 senadores de la República que, si hubieran querido, podían haber votado pidiendo que se cambiara la fundamentación, porque se puede hacer perfectamente. Podían haber agregado y exigido que la moción dijera que era otra la realidad, y se lo digo a Carlos porque lo sabe perfectamente que lo pueden hacer. Podían haber puesto, sí, hubo responsabilidades y que el gobierno asumiera sus responsabilidades, que las tiene enormes, y que espero que la justicia, tenga un poco de coraje, la Fiscalía, y los inculpe de violar a algunos el 177, otros el 178 también, el de abuso innominado de funciones, porque hay cosas que no las va a arreglar nadie. Lo que le hicieron al ministro Menéndez no se le arregla más nadie. Se lo hizo Vázquez. Sí, claro. Pero nadie va a arreglar esto que está en las actas del Parlamento Nacional, de que 15 senadores, para aprovechar un error pero puede Vázquez mandar otra ley y decir, señores, estaba distraído como cuando firmé el fallo. Ojalá la mande, no lo va a mandar. Digo que hay que sacarlos por esto yo y por esto. Yo lo conmino, pero no lo va a mandar. Ustedes siguen jugando en la orilla. Ustedes siguen jugando en la orilla. Puede Las ser aguas que son vos mucho estés más en el centro y profundas. nosotros en la orilla.